Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Saludos cordiales para toda la gran familia en este 21 del mes sexto, cerrando el día, esperando que haya sido de bendición para todos. Y bueno, vamos a escuchar en la noche de hoy a nuestro amigo, compañero Santiago Chiape. Es posible que algunas de sus apreciaciones pues sean un poco emitidas antes de algunas enseñanzas, y entonces por eso es posible que quizás puedas ver que alguna afirmación de él no coincida con lo que en este momento tú ya has aprendido o has visto, pero igual se hace todo para edificación. La presenta de una manera amena, de una manera agradable, como acostumbra a exponer, y entonces de ninguna manera será gravoso para nadie escuchar y se corre el riesgo de ser edificado. Entonces, adelante, vamos con el buen ánimo y el mejor espíritu y escuchemos con atención. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un afectuoso saludo para todos y cada uno en el lugar del mundo donde tú te encuentres y en el horario que te corresponda. Iniciamos un nuevo módulo y en este nuevo módulo vamos a hablar del rey David. Entonces, primero que todo, demos un poco de contexto. Habíamos llegado en el módulo precedente hasta la orilla del Jordán, antes que Israel, bajo la guía de Josué, entrara en Canaán, antes de la conquista de Jericó, que fue la primera ciudad que conquistaron. Ha quedado atrás Egipto, al menos físicamente. Ha quedado atrás la experiencia del desierto, e Israel está viviendo una tercera experiencia: la salida del Egipto, la Pascua, la travesía del desierto y toda la experiencia del desierto. Y bueno, finalmente han cruzado el Jordán y ahora está Israel en Canaán, en la tierra prometida. Bueno, hay un profeta que es el profeta Samuel, que es en ese momento, digamos así, el intermediario entre Dios y el pueblo. Dios habla a Samuel y Samuel habla al pueblo. Y el pueblo, representado por los ancianos, cuando quiere comunicar con Dios, habla con Samuel y Samuel habla con Dios. Bueno, sabemos que Dios los ha liberado por mano de Moisés, los ha sustentado por 40 años en el desierto, les ha dado a Josué para que los introduzca en la tierra prometida, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Que quieren un rey.
Entonces dice que los ancianos se reúnen y llaman a Samuel y le dicen, bueno, tú ya estás viejo, tus hijos no han seguido tu ejemplo, no van a ser jueces sobre nosotros, entonces constitúyenos un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Claro, esto no le gustó a Samuel y dice la escritura que Samuel oró a Jehová. ¿Y qué le responde Dios a Samuel? Dice Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Bueno, esto está en 1 Samuel capítulo 8, versículos de 4 al 8. ¿No les parece bien tener a Dios como rey? Y Dios le dice a Samuel, pues bueno, él es un rey. Pero le dice también que les advierta que les va a ir mal, les va a ir muy mal con ese rey que van a elegir, que ese rey los va a maltratar, que los va a oprimir, bueno. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y eligen a Saúl. ¿Por qué eligen a Saúl? Porque era sabio, porque era obediente a Dios. No, lo eligen por su apariencia, porque era hermoso, dice la escritura, era hermoso, y entonces lo eligen porque era hermoso. Y el profeta Samuel, pues, como Dios le había dicho, lo unge como rey. ¿Y qué va a pasar? Pues va a pasar, lógicamente, obviamente, lo que Dios les había advertido. Y Saúl termina desobedeciendo a Dios, porque se le había dicho claramente, por medio del profeta Samuel: ve pues y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos. Esto está en 1 Samuel 15:3. O sea, está diciendo a Saúl que tiene que arrasar, que no debe quedar nada y que no debe tomar botín, que debe destruir todo, que no debe tener piedad. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Saúl? Pues perdona a Agag, el rey de Amalec, y diciendo que era el pueblo que había querido perdonar lo mejor del ganado y lo mejor de las ovejas y bueno, todo lo mejor que había. Y cuando Samuel le toma cuentas, lo reprende por haber hecho esto. ¿Cuál es el argumento de Saúl? ¿Cómo se justifica? Dice, no, es que lo hicimos para traer sacrificios, hacer sacrificios a Dios en Gilgal. ¿Quién sabe si pensaba de sacrificar a Agag en Gilgal? No creo. Pero viene la respuesta de parte de Dios a través de Samuel. Este es uno de esos versículos que a mí personalmente, pero sé, no solo a mí, es un versículo de esos claves. Dice así, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo a Saúl: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Pero le dice más a Saúl. Le dice, tú has desechado la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti. Bueno, a grandes líneas este es el contexto y ahora sí entremos a considerar a David. Todavía no es el rey David. Entonces sucede que Dios ya lo ha visto, ha elegido y ungido y manda a Samuel a Belén, donde está Isaí, que es el papá de David. Y bueno, pero Samuel, para evitar la ira de Saúl, si viniera a saber que él estaba yendo a Belén para ungir otro como rey, entonces inventa una excusa y dice que es que va a Belén para ofrecer sacrificio y para santificar a los pobladores de Belén. Y aquí viene un primer pasaje que creo que valga la pena que consideremos atentamente, porque nos subraya, nos hace ver algo que es una de las características centrales del personaje que comenzamos a estudiar. El pasaje es el siguiente. Bueno, quedamos en que Samuel dijo que iba a santificar a todos los habitantes de Belén, y entonces están pasando y llega el turno de Isaí y de su familia. Leo capítulo 6, versículos 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él, Samuel, vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le responde a Samuel, no mires a su parecer, no mires la apariencia, no mires lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y ojo y oído, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios le está diciendo esto a Samuel, que como ya dijimos era el profeta de Dios en ese momento. No era el único profeta, había compañías de profetas, pero Samuel los presidía. Bueno, nada más ni nada menos que a este vaso de Dios le está sucediendo que está juzgando con sus sentidos, está juzgando por lo que ve, está mirando, está poniendo su atención en la apariencia. Y esto, no obstante, ya le había pasado, ya había tenido la experiencia de lo que había sucedido con Saúl. Bueno, ¿cómo es de importante que estemos atentos, que prestemos atención y busquemos, más allá de las apariencias, discernir la intención del corazón? Porque si la raíz es santa, los frutos son santos. Pero si la raíz no es santa, los frutos no son santos. Entonces hay que discernir la intención del corazón. ¿De cuál corazón? ¿De los demás? No. Primero que todo hay que discernir la intención de mi corazón, de nuestro corazón, sabiendo que, como está escrito, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9. En la versión en italiano, en la nueva Diodati, les voy a leer cómo lo dice. Dice, il cuore è ingannevole, più di ogni altra cosa, ed insanabilmente malato. Lo leo porque sí dice, pues, que el corazón, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero dice que es insanable, que está enfermo y es insanable. Insanable, o sea que no se puede remendar, que es necesario que sea nuevo, que sea un corazón nuevo. Y
precisamente estamos hablando, siguiendo el relato bíblico, de un Israel que ha entrado en una nueva experiencia, etcétera, etcétera, y ahí aparece este David, el rey David, hombre conforme al corazón de Dios. Así le dice el profeta Samuel a Saúl, cuando le anuncia que su reino no será duradero. Le dice que Dios se ha elegido un hombre que es conforme al corazón de Dios. Bueno, entonces habíamos llegado a que Samuel está viendo los hijos de Isaí, y ha visto Eliab, y bueno, y entonces Isaí hace pasar delante del profeta Samuel sus otros hace pasar delante del profeta Samuel 6 hijos suyos, pero ninguno de ellos era el que Dios había escogido. Ese que Dios había escogido no estaba delante de los ojos del profeta. David era el octavo, el número 8, y no estaba allí. ¿Por qué no estaba allí? Porque estaba apacentando las ovejas de su padre. Bueno, entonces lo mandan a llamar, y cuando llega, Dios le dice a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Dios le dice a Samuel. ¿Y cómo se lo dice? ¿Con voz audible? Nos dice la escritura que todos oyeron que Dios le estaba diciendo que ungiera a David. No. Entonces, ¿dónde escucha Samuel la voz de Dios? ¿Dónde la escuchamos nosotros? ¿Dónde, en tu experiencia, dónde te habla? ¿Dónde está la palabra de Dios? Mira lo que dice Deuteronomio 30:14, este también conocidísimo. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Entonces, una característica muy importante de David es que él es un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, veamos algunos ejemplos de esto en la vida del rey David, de su corazón, y de pronto de otros corazones que estaban por ahí cerquita. Por ejemplo, en el capítulo 17, siempre de la primera de Samuel, encontramos un relato muy famoso que todos conocen, y es el combate entre David y Goliat. Pero de nuevo aquí demos un poco de contexto. Saúl estaba afligido, o lo afligía un espíritu malo, y David había sido llamado para que tocara el arpa delante de él, porque esto lo calmaba a Saúl. Hagamos atención, porque David ya había sido ungido rey y va a servir a Saúl. Y más adelante, en el relato, en lo que estamos viendo hoy de todas maneras, vamos a ver que lo que hay en el corazón de David es respeto por la unción que había reposado en Saúl, en ese vaso. Eso es lo que lo lleva a ser humilde con Saúl, aun siendo él el verdadero rey. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque este hecho, que David tocaba el arpa para Saúl, hace sí que David se divida entre servir a Saúl y apacentar las ovejas de su padre. Entonces va y viene, va y viene, va y viene, y en una de esas ocasiones, cuando está volviendo de apacentar las ovejas para ir donde Saúl, Isaí, su padre, le dice que le lleve de comer a sus hermanos. Y es por eso, por ese motivo, porque había ido a llevar esa comida que mandaba Isaí a sus hermanos, es por eso que se encuentra en el campo de batalla,
cuando Goliat está desafiando y humillando el ejército de Saúl, que está temblando, que están asustados. Pero bueno, llega David y ve que está pasando algo, entonces comienza a preguntar, y dice, bueno, ¿y qué harán al hombre que venciera a este filisteo y que quite el oprobio de Israel? La famosa frase, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Ese era un ejército que se estaba muriendo de miedo. Pero ¿qué ve David? ¿Qué hay en el corazón de David? Él ve los escuadrones del Dios viviente. Y bueno, ¿qué sucede? Que llega su hermano mayor, Eliab, a propósito del corazón perverso o insanablemente enfermo. Y viendo que David estaba preguntando y se estaba informando, le dice, así, le dice, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Ojo lo que le dice. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Quién sabe cuál corazón estaba viendo Eliab? Sabemos que no era el de David. Probablemente era el suyo. Porque David había sido ya ungido rey. Y bueno, pues si ungen como rey a uno de la familia, es muy probable que uno se entere, ¿no? Si ungen rey a uno de tus hermanos, pues, ¿no? Seguramente tú lo vienes a saber. Y bueno, Eliab era el primogénito y tal vez esperaba o pensaba que debería ser él el ungido. Y entonces tiene un corazón con raíz de amargura, con envidia. ¿Y qué ve en el corazón de David? Ve que es por soberbia y malicia que ha venido. Y sabemos que no es así. Entonces veamos el corazón de David, porque ese es el que nos interesa, ese es el ejemplo. Saúl viene a saber lo que ha dicho David, y entonces lo manda a llamar. Y le dice, no, pero usted está muy joven, está muy peladito para ir a pelear contra un guerrero experto como Goliat. ¿Y qué le dice David? Le dice, mire, cuando yo estaba apacentando las ovejas, si venía un león o un oso y se llevaba una, yo lo perseguía, lo hería y la libraba de su boca. Y mire cómo dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, de nuevo el ejército del Dios viviente. Ahí está la motivación. Eso es lo que hay en el corazón de David. Celo por las cosas de Dios. Y a Goliat cuando lo enfrenta, ¿qué le dice? Le dice, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Ahí vamos viendo. ¿Y qué pasa? Bueno, sabemos todo, que David mata a Goliat con la honda y la piedra, y ahí comienzan una serie de proezas que hacen que el pueblo ame a David, que lo admire. Dice en Primera de Samuel siempre, capítulo 18, versículo 16, que todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Salía y entraba delante de ellos. Bueno, ¿y qué pasa? Pues que esto hace que Saúl tenga celos de David. Ya tenía el espíritu malo y ahora tiene celos, y entonces comienza a tratar de matarlo en varias ocasiones y lo persigue. En una de esas ocasiones que Saúl está persiguiendo a David, David tiene la oportunidad de matarlo, pero no lo hace. Dice en el capítulo 24 de la Primera de Samuel que David y sus hombres se habían escondido en una cueva y Saúl entra en esa cueva para descansar.
Y entonces los hombres de David le dicen, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Y miren lo que se había hecho antes. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Van 2 veces. Y también David se levantó, salió de la cueva detrás de Saúl diciéndole, mi señor, mi rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Él era el rey. Y bueno, le dice a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen que yo estoy procurando tu mal? Mira, hoy tus ojos han visto que yo te podía matar y te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi señor porque es el ungido de Jehová. Y van 3. Bueno, le dice, Padre mío, y le dice que no, que él no lo va a matar. ¿Sí? Le dice, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Bueno, David no es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No estoy diciendo esto. Tampoco estoy diciendo que David es el modelo. Estoy solo considerando un aspecto que nos relata la Escritura sobre David, porque nos dice muchas otras cosas de él, algunas de las cuales no son ejemplos, o son ejemplos que no debemos imitar. Estoy diciendo que basta tener un corazón bien intencionado. No estoy diciendo eso, no es suficiente. Dice el apóstol Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Son todos los aspectos de nuestro ser, porque el arrepentimiento tiene que ser total, integral, pero nosotros vivimos una experiencia corporativa y una experiencia individual, personal, y el camino es uno solo. Una vez le iba a decir yo al hermano Alfredo que no se puede pensar de saltar con una garrocha desde el atrio hasta el lugar santísimo, sin pasar por todas las experiencias. Usando el mismo ejemplo, pues no se puede usar una garrocha para saltar desde Egipto hasta Israel unido y hasta Salomón edificando el templo y hasta la gloria de Jehová que llena el templo. Lógicamente no. Pero creo sinceramente, estoy convencido que si cada uno de nosotros examina a sí mismo, examina el propio corazón y con qué corazón estoy mirando a mis hermanos, qué es lo que estoy viendo fuera de mí, ¿estoy juzgando con recto juicio? ¿O estoy viendo afuera lo que en realidad es en mi corazón? ¿Y a quién le pasa esto? Pues a Samuel. ¿Qué digo que le pasa? Que está juzgando por la apariencia. Y Dios le dice, mire que Dios, ¿sí? No mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Entonces, no importa que estemos muy adelante en el camino, no porque seamos viejos o jóvenes, porque no es eso. Es cuánto cada uno haya caminado y en qué lugar del camino se encuentre. Y creo, y por esto lo estoy compartiendo con ustedes, que examinar el propio corazón a la luz del ejemplo de David nos pueda ayudar y seguramente nos pueda llevar a dar pasos adelante hacia la perfección. Bueno, se acabó el tiempo. Muchas gracias de nuevo por su atención, muchas gracias por todos los comentarios y nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Bueno, y tal como se los dije, fue una charla agradable, amena, bien expuesta, bien conversada y
también corrías el riesgo de aprender, de ser edificado aquí o allá o acullá. Mañana pues podremos trabajar un poco ya reunidos con Santiago y los demás compañeros que nos alcancen a respaldar en nuestra conversación matinal. Vamos a avanzar un poco más acerca de David. La idea no es llenar tu cabeza de conocimientos bíblicos, sino extraer de los textos de la Escritura elementos que aporten a tu edificación. Si hacemos de esto algo, habremos avanzado años luz. Si solamente tienes información bíblica o interpretación teológica, estamos dando vueltas en el desierto. Un becerro de oro que se llama la Biblia sería lo único diferente. Y de resto, nada. Esto vale y vale la pena el esfuerzo, y cada minuto que estemos invirtiendo en prestar atención, que es mejor que, hoy lo citó Santiago, prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Entonces, bien, vamos pues a continuar con este proceso que en unos días ya estaremos culminando, y vamos a ver qué nuevos horizontes nos depara el Señor. Solo me resta enviarles un abrazo inmenso para todos, con cariño, con afecto, con el calor de un verano que ya nos asoma, y mañana nos reencontramos. Una feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve